se echó a andar y no va a permitir ningún retroceso. Entonces, a lo mejor este magistrado opina de que es difícil, pero pues todos tenemos la obligación de limpiar al gobierno de corrupción, de purificar la vida pública. De acuerdo, presidente. Finalmente, en cuanto al caso HL, donde, pues como usted sabrá, se reprogramó la audiencia que estaba pactada para el 4 de enero por la ausencia de el exsecretario de Gobierno Ernesto Nemer, el exsecretario de Movilidad Luis Limón, el exdirector del Sistema de Autopistas Alberto Angulo y el exdirector de la Junta de Caminos Jorge González, todos del entonces gobierno del Mazo, quienes pretendieron en 2020 pues legalizar el convenio ilícito, la concesión ilícita para esta empresa española. ¿Qué avances hay sobre el tema? Si el secretario de Comunicaciones y Transportes ha dado seguimiento a este episodio de la vida nacional, puesto que el propio Pablo Díaz Gargari, abogado que ha revelado el caso, acusa que el actual titular, Jorge Nuño, no ha dado seguimiento a esta... Sí, ha estado pendiente. Él me ha informado sobre esto y se va a actuar pues con legalidad, y es muy probable que en una de las exposiciones que le corresponden a Jorge por las reformas, tiene que venir cuando se exponga lo de la reforma de los trenes de pasajeros. Le vamos a pedir que nos informe también sobre esa concesión de OHL, si te parece. Y se ponen aquí en comunicación con Jesús para que sepas cuándo es. Presidente, buen día a todos. Cardenal Juárez, del medio de Tamaulipas, elefanteblanco.mx. Plantearle 3 temas, presidente. El primero es, justo que está el secretario ahorita aquí de Agricultura. El lunes se dio una denuncia ya de los cañeros del distrito 029 de Jicotenca, Tamaulipas, porque la presa Emilio Portes Gil tiene solamente 25% de captación de agua, y bueno, ya empieza el tema de la caña. En este ciclo hay una gran parte de los agricultores que están plantando, es decir, que tienen de cero la planta, y otros que van a cortar y que bueno, saldrán, ¿no? Como se sabe. Sin embargo, están denunciando que hay una intención de acaparar el agua por parte de la familia Verástegui. Para resumidas cuentas, la familia Verástegui han sido los caciques de esta zona de Jicotenca. Actualmente uno de ellos, Vicente Verástegui, es el diputado federal de la región. El anterior, César Verástegui Hostos, es el secretario fue secretario general de gobierno en el sexenio de Cabeza de Vaca, luego fue candidato a gobernador, y estos agricultores cañeros están denunciando que se quieren quedar con el agua, y lo que están pidiendo con consenso de la población es que el 25% de esta presa se resguarde para uso de la población, que no se use para regar la caña. A la par, ya hubo una reunión con Conagua en Ciudad Victoria, y se hizo un planteamiento por parte de la empresa Pantaleón, que ya está entrando allí a la zona, y donde también hay que, bueno, fue un contexto que hubo hace años, inclusive un hecho en donde este diputado federal, Vicente Verástegui, intentó golpear a un gerente del ingenio. O sea, se sienten con ese poder para hasta golpear a los trabajadores del ingenio. Y bueno, y en esta reunión de la Conagua se planteó que el 10% se use para regar
y el 15% se resguarde para consumo humano. Sin embargo, estos agricultores están diciendo que este 10% se va a usar para regar las tierras de la familia Verástegui, y que inclusive ya no nada más son de caña, también son de limón, y que se están desviando los canales, los riegos hacia otras tierras que no son parte de lo que se maneja. Sabemos que el tema del agua es un tema muy, muy fuerte en Tamaulipas. Ya hubo la decisión de que la presa Marte R. Gómez no recibiera agua del Cuchillo, y los distritos del norte también se afectaron. Pero en este caso específico, en donde hay injerencia política y están los agricultores pidiendo algo muy concreto, que es que el 25% se quede para el consumo humano, ¿cuál es su postura? O si el secretario nos puede dar una postura de cómo van a equilibrar estos consumos, dado la carencia que hay de agua en Tamaulipas. Bueno, en general, la preferencia la tiene que tener la gente que necesita el agua, o sea, el consumo doméstico, porque si no hay agua, en un caso extremo, para el riego de la caña o de cualquier otro cultivo, podemos nosotros ayudar, pero no se puede quedar la población sin agua. La prioridad es la gente, el agua es un derecho humano. No sé si tú tengas información sobre eso, y también le vamos a pedir a Germán Martínez de Conagua que atienda lo que estás planteando, pero no sé si puedas tú. Brevemente, presidente, pues efectivamente, como señala el señor presidente, la prioridad es la gente, y en este caso en particular, sobre todo el de Jicotenca, la verdad es que lo que se ha venido ocurriendo ahí es que este ingenio dejó ya de moler caña, y se ha venido trabajando la posibilidad de que se recupere ese ingenio. Sin embargo, el tema del agua es lo que ha venido limitando, lo que no permite que digamos, se amplíe la superficie que pueda alimentar ese ingenio, por lo tanto no se puede habilitar. Pero coincido claramente con lo que dice el señor presidente, pues la prioridad es el agua para la gente, y hoy, a partir de la sequía tan extrema del año pasado, pues definitivamente no se puede pensar en ampliar la superficie para alimentar ese ingenio. Secretario, solamente aprovechar, del tema del distrito 026, 025 al norte, se hablaba de que pedían indemnizaciones o algún apoyo, dado que no hubo agua de la presa del Cuchillo a Marte R. Gómez y después hacia los distritos. ¿Se ha avanzado en esa negociación? ¿En qué va? Bueno, efectivamente lo que se ha venido haciendo es un riego de auxilio, particularmente para el distrito 021. Este año, bueno, será la Comisión Nacional del Agua la que determine si efectivamente las condiciones permitirán que ese riego de auxilio se vuelva a dar. Gracias. Pero le vamos a dar seguimiento, ¿no?, a tu planteamiento. Germán Martínez de Conagua va a atender este asunto. Presidente, en un segundo tema, preguntarle qué informe tuvo hoy en la mañana. Ayer se reportó el asesinato de una nueva buscadora, Angélica León, en Baja California. Sabemos que es un tema que, no es, desafortunadamente no es la primera buscadora a la cual asesinan. Ya hay más de 6 buscadoras. Y le pregunto primero esto en un contexto de abordar lo que la jornada publicó, y también nosotros estamos investigando, que es la detención completamente de los centros de identificación humana. Es decir, la jornada publicó esta semana de que el de Morelos ya no hay personal, no hay equipo, y en Altamira se empezó a construir uno en 2021, y se paró, fue Alejandro Encinas en 2023, y después ya no ha habido trabajo. ¿Qué pasa? Primero,
¿qué pasó con la buscadora, que es el reporte que tienen? Y en segundo término, ¿qué pasa con esos centros de identificación humana que son pues parte de estos acuerdos que usted hizo con todas las buscadoras y buscadores del país para poder avanzar en la crisis de forense, ¿no? Más de 52,000 cuerpos que no tienen nombre y que pueden estar allí gran parte de los desaparecidos de este país. Sí, el caso del asesinato de esta compañera, pues nos preocupó y nos llevó a hacer la investigación sobre lo sucedido. Ella tenía una protección de las autoridades locales. Ya había ella manifestado tener amenazas, haber recibido amenazas. Incluso había hecho una solicitud acá al gobierno federal, se le contestó que sí, no respondió. Luego las autoridades locales se hicieron cargo. Tenemos todo. Y ya se tiene identificado al presunto responsable. Y es un asunto, pues, que tenemos que ver con calma, no adelantar nada, pero todo indica que no hay relación con lo que ella hacía muy bien, de buscar a una hermana desaparecida en el 2018, que es otro, posiblemente, el motivo. Pero no puedo hablar más que eso. Ya vamos a tener información y ya les vamos a informar. En el tema de los centros de identificación humana... Sí, voy a pedir un reporte, porque no sé en qué situación están. Voy a pedirle a Arturo Medina que nos informe. Presidente, solamente para acabar ese tema, usted mencionaba el 8 de agosto de 2022 que como mandatario, como presidente, asumía una cuota de humillación a veces con los reclamos que le hacen. Sí. ¿Considera que, es decir, hay muchas buscadoras, muchos buscadores que están muy enojadas con cómo ha sido el transcurrir de este gobierno en referencia al tema de desapariciones? ¿Qué mensaje les manda a esos buscadores, buscadoras que ven que asesinan a buscadoras, a buscadores, que ven que de pronto el centro de identificación no avanza, que ven que también las fiscalías estatales no responden a la exigencia que usted pone de aclarar los casos? ¿Cómo asume esta cuota de humillación hacia el final de este gobierno, en el que la exigencia sigue siendo que no se cumplió con lo que se prometió? Inclusive estamos trabajando bastante, y también hay que separar lo legítimo, lo humano, lo justo, que es buscar a las personas desaparecidas, y es nuestra responsabilidad, con la politización que se le da a estos casos, lamentablemente. Son tiempos también de sopilotes, de buitres y de mucho oportunismo. Y los conservadores no nos ven con buenos ojos. Y están muy metidos en el gobierno, infiltrados en todos los temas, hasta en derechos humanos. Por eso nos ha costado tanto desembarañar
llegar a la verdad y sobre todo encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa, porque desde el inicio buscaron complicarlo y lo usaron con fines políticos o politiqueros. Este señor Álvarez y Casa, pseudo defensor de derechos humanos, un farsante. Hasta los del PRO. Estamos ahora encontrando documentos en donde ellos, no estoy hablando de todos, pero el presidente del PRO en ese entonces estableció comunicación con el gobierno, participó en acuerdos con el gobierno de Peña, con Chong, con la señora Limón del PAN. Ahí está su firma. Y luego ellos avalaron el que se liberara a responsables de la desaparición de los jóvenes, porque supuestamente habían sido torturados, y se liberó a muchos, y tenemos pruebas de que de esos liberados, que esas personas participaron en la desaparición de los jóvenes. Y cuando sale esa resolución del Poder Judicial para liberarlos, lo celebran los que supuestamente al mismo tiempo están defendiendo a los padres de los desaparecidos, de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Entonces, el caso de los desaparecidos, ¿no?, de esta compañera Carla, que le dimos la confianza y que sale a declarar en contra de nosotros y da cifras que no corresponden a la realidad. Y estamos llevando a cabo una búsqueda en todo el país. Y se va avanzando y tenemos el compromiso de ir informando. Y todavía no termina el gobierno. Y yo entiendo que haya malestar legítimo en familiares de víctimas, pero también hay molestia de nuestros adversarios. Entonces, estamos haciendo nuestro trabajo. Nosotros no reprimimos, no desaparecemos a nadie, no torturamos a nadie, no espiamos. Nosotros nos formamos desde hace muchísimos años en la defensa de los derechos humanos y somos consecuentes. Entonces, no somos iguales, porque muchas de estas organizaciones guardaron silencio cuando estaban los ajusticiamientos en la época de Calderón, cuando era mátalos en caliente, o cuando le ponían uniformes
de la policía, a los de una banda para eliminar a otra banda. En el tiempo que el índice de letalidad fue mayor, porque en los enfrentamientos eran más los muertos que los heridos y los detenidos. Y estas organizaciones de derechos humanos no hablaban, estaban mudas. Y los medios ya ni hablar, esos hasta pactaban no tocar el tema. Hay una foto, ¿por qué no la pones? De una reunión que tienen con Calderón, los dueños de los medios de información y los periodistas más famosos, para guardar silencio sobre la violencia en el año de mayor violencia y de ajusticiamiento, donde a los heridos los remataban. Y todos ellos hacen un pacto para que en sus medios y en sus programas no se hablara del tema. Y ahora son los paladines de la libertad y de la defensa de los derechos humanos. Y gritan como pregoneros, pero callaban como momias. Entonces, todavía no terminamos, vamos a seguir, se va avanzando, bastante. ¿Va a presentar otro avance del registro? Sí. Vamos a seguir periódicamente, no otro, varios. Vamos a estar informando. Ya en el último tema, presidente, y creo que en específico en Tamaulipas, nosotros tenemos, Tamaulipas fue el epicentro de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, y hay cantidad de miles de desaparecidos, más de 7,000, en fin, ¿no? Y es bueno porque yo creo que es bueno que lo podamos dialogar, porque sí hay una sensación de abandono, y es bueno que aparte de estas organizaciones se dirija también a las buscadoras que no están organizadas. O sea, en Tamaulipas muy pocos están dentro de estas organizaciones más grandes que están en la Ciudad de México, y es gente que se siente de pronto abandonada, ¿no? Imagínense que hay muchos que dicen, y no es como en agravio de nadie, pero hay muchos que dicen que no es grilla, diría. No es grilla, pero hay muchos que creen bueno, que está mejor el trabajo que hizo Cabeza de Vaca en búsqueda de personas que ahora. Y nada más se le dejo ese comentario para seguir el siguiente tema. Justo, ¿te imaginas? O sea, el doctor Américo, o sea, que es un hombre íntegro, ¿cómo se va a comparar con el gobernador anterior? Se pasan. En el último tema, presidente, ha hablado de Estados Unidos y de todo este tema de la DEA. Este 2024 en Tamaulipas va a ser clave lo que está pasando en Estados Unidos otra vez. Esta vecindad que, bueno, para bien y para mal siempre ha sido bastante, incide mucho en la política sobre todo. Se ajustó la condena de Tomás Yarrington Rubalcaba, exgobernador de Tamaulipas, y va a salir este año en libertad, después de haber estado en un gobierno en el que inició todo la operación del grupo, sobre todo el cártel del Golfo en mayor escala. Va a salir en libertad y no se tiene referencia si va a venir a México, en calidad de qué. También se está hablando de que este mismo año, antes de que usted concluya, se va a dar libertad a Ociel Cárdenas Guillén, el capo, el que fue el líder principal del cártel del Golfo. Va a salir también en libertad después de estar preso en Estados Unidos. Hay una orden de extradición pendiente contra el exgobernador Eugenio Hernández Flores,
y Francisco García Cabeza de Vaca está en Estados Unidos, hasta se tomó una foto con Xochitl Gálvez que después la quitó. ¿Qué tanto Estados Unidos está haciendo presión o puede hacer presión sobre el gobierno de Américo Villarreal, incluso sobre el gobierno próximo federal, con este tipo de manejos de la justicia en donde políticos de estas antecedentes salen y delincuentes salen de prisión y llegan a hacer ruido a un Estado, como que un Estado que todavía es endeble en términos de que hay un poder fáctico bastante fuerte? Lo hemos visto en esas últimas semanas, muy puntual en territorios como Río Bravo, Reynosa, en donde el crimen organizado se está peleando el control del territorio y donde el gobierno federal ha mandado más tropa, pero sí, ¿qué tanto Estados Unidos juega con Tamaulipas, digamos? Está Greg Abbott, está todo esto. No, no hay nada de eso. Ya cambiaron las cosas. Antes sí había ese injerencismo, esa relación promiscua entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. Ahora no. Ahora hay una relación de cooperación transparente. Es buena la relación de cooperación con el gobierno de Estados Unidos, respetuosa de nuestra independencia, de nuestra soberanía. Pero no hay presiones y además no las aceptamos. Ni ellos se atreven. El presidente Biden es un hombre respetuoso. Ni el presidente Trump se atrevió nunca a decirme quiero esto otro, a levantarme la voz. Sí, a veces, pero por otros asuntos, y además en términos de amistad. Una vez me habló y era cuando querían que bajáramos, creo que 400,000 barriles diarios de petróleo. Estaba la crisis del petróleo. Y no se equivocó porque me dijo, si no bajamos las cuotas de producción de petróleo, el petróleo va a costar cero. Nada. Y tenemos que ponernos de acuerdo todos. Y ya había un acuerdo con Rusia y con los árabes, pero nosotros nos están queriendo reducir, creo que 400,000 barriles, 300,000 barriles. Y estábamos nosotros empezando a rescatar la actividad petrolera, porque fueron 14 años de caída consecutivos en la producción de petróleo. Entonces 300,000 barriles nos dejaba sin materia prima para nuestro consumo interno. Entonces no podíamos aceptar eso. Y entonces me habló, porque México no aceptó el acuerdo. Fue el único país que no aceptó en la OPEP. Entonces él me habla y me empieza a decir, México, México, México. Pues era lo único que entendía, porque yo no hablo inglés. Y México, 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 México. Entonces, estaba Marcelo conmigo ahí. Y ya me dice que se escucha, ¿no? Por todos lados. Arabia Saudita, México, Rusia, México, todos hablan de México.
Y ya me dice, ¿no? Se tiene que aceptar, porque si no, se va a caer el precio. Y yo digo, pues no podemos. Y él se portó muy bien. ¿Cuánto pueden? Bueno, 100,000 barriles. Nosotros, dice, aportamos el resto. Estados Unidos disminuye más su producción. Nada más que ya informen. Y ya, lo hicimos. Se redujo 100,000, pero creo que ellos aportaron 250,000, creo que eran como 350,000. Y fue de las pocas veces, ¿no?, que en ese tono. Siempre con respeto. En temas de violencia, recuerdo 2 veces. Una, cuando tenía la intención de convertir a los narcotraficantes mexicanos en terroristas. Y me habló. Recuerdo que estaba yo en una gira, estábamos empezando a construir la refinería de Dos Bocas. Y ahí le contesté el teléfono. Ahí platicamos. Y le dije, no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo porque pues, eso es un asunto nuestro. Somos independientes. Se decide que alguien es terrorista y entran fuerzas especiales a buscarlo, como si no fuésemos independientes, soberanos. Y le dije, no, nosotros nos hacemos cargo. Y no estoy de acuerdo con eso. Y al día siguiente él dio a conocer que me había consultado y que estaba de acuerdo conmigo y que no iba a presentar su iniciativa. Luego, cuando el asesinato de los Miller y Levarón allá en Davispe, me habló también para decirme que me mandaba un comando especial. También, no así, he decidido que va a entrar un comando a Sonora a buscar a los asesinos. No, que estaba él en disposición de ayudar y que podía mandar un comando. Y le dije, no, nosotros. Y fue respetuoso. O sea, siempre nos han tratado con respeto. Entonces, en el caso de Tamaulipas, con todo esto que estás planteando, pues tiene que ser de acuerdo a las leyes, a los procedimientos legales. ¿Sí? Y sí vamos a hacer una revisión. Le voy a pedir a la Secretaria de Seguridad Pública que revise todos estos casos, donde haya extradiciones, donde se estén terminando juicios en Estados Unidos, si no hay asuntos pendientes aquí, todo legal. ¿De cabeza de vaca en México? Eso lo maneja la Fiscalía. Pero usted, digamos, una consideración propia. No, yo no me meto en eso. Por eso se espantan los adversarios nuestros. Cuando sale el tema del segundo tirador, piensan, ¿no?,
que es una cosa que yo tramé. No, yo no tramo, pienso. Los perversos sí traman. Entonces yo no sabía de que había una investigación abierta, porque yo no me meto a estar dando instrucciones al fiscal, que es autónomo, que además hace muy bien su trabajo. Él actuó, según entiendo, porque los padres de Aburto presentaron una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos y de ahí se abrió la investigación y se encontró de que habían elementos para demostrar lo del segundo tirador. Y tienen todos los elementos. Y la Fiscalía pide la orden de aprehensión y se la niega al juez. Y creo que la Fiscalía impugnó. Pero no tengo yo elementos a ver cómo está el caso de Cabeza de Vaca. No, eso tiene que ver con el Poder Judicial. La única cosa, me acuerdo de Cabeza de Vaca, es que no sé si Santiago Nieto o ya Pablo me llevaron un documento en donde el gobierno de Estados Unidos estaba solicitando información. Y luego supe de que por eso se había iniciado la investigación en la Fiscalía, por una solicitud del gobierno de Estados Unidos. Y luego supe de que el documento era apócrifo. ¿Cómo? Pero no volví a saber más. Me llamó mucho la atención porque si era apócrifo, pues ese es el elemento, la prueba para la defensa, ¿no? Me están persiguiendo injustamente al grado de que presentan este documento apócrifo. Pero no he vuelto a saber de eso, como tampoco he vuelto a saber de cómo va la investigación, porque la verdad sí tengo mucho trabajo y me ocupo de lo que por ley me corresponde. Y no es mi fuerte la venganza. Claro, es una mentalidad perversa, imagínense, si me van a creer de que yo pues nada más ando pensando cómo enfrentar a los adversarios. Sentido estricto, ellos mismos nos ayudan. O sea, parecen promotores de la transformación. Y hasta los voy a premiar. Sí, no sé, pero digo, no me meto en eso. Pero la única cosa es el bloque conservador. Está, como decía el presidente Juárez, decía el presidente Juárez, es moralmente imposible. Y es muy profunda esa frase. Es que como los que saquearon, los que robaron,
los clasistas, racistas, que no le tienen ningún aprecio al pueblo, que al contrario desprecian al pueblo, ningunean al pueblo, van a gobernar este país. Qué gran país, con un pueblo excepcional, honesto. La principal riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Ellos no lo piensan así. Llegó una máxima autoridad, no voy a cansar de repetirlo, porque si una autoridad del más alto nivel piensa eso, imagínense cómo piensa el resto de la llamada clase política o sociedad política. Esa alta autoridad llegó a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Cuando nuestro pueblo, su pueblo honesto, en nuestro pueblo, antes de la llegada de los europeos, no había avaricia. Es un pueblo con una honestidad innata, que ha resistido todo, que prefiere dejar a los hijos pobreza, pero no deshonra. Pero eso ellos no lo aceptan, y lo que Natura no da, Salamanca no otorga. Pueden irse a estudiar a las escuelas más famosas del extranjero y vienen y a lo mejor en unos meses se portan, ¿no?, distintos, pero luego involucionan y vuelven a quedar igual. Ahí están los intelectuales más reconocidos, todos racistas, clasistas, famosos, no buenos como intelectuales, no buenos escritores, ni mucho menos grandes escritores, no llegan ni a buenos. Vámonos a desayunar. Mañana